Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Ustedes saben, siempre les digo, yo oro y le pido a Dios qué palabra traer, yo le digo al Señor, para este rebaño pequeño que estamos naciendo, en obediencia a ti, Señor. Revélame qué palabra llevar y el Señor me lleva a los textos bíblicos y hoy vamos a trabajar algo que aun cuando volvamos acá, que es esta palabra clave o esa frase clave de esa pregunta que le hace el Señor Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta que el Señor nos hace. Pero entonces, si lo traemos a nuestra vida, tenemos que ser de verdad sinceros con Dios. Delante de Dios, cada uno de nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos revele y nos muestre en qué área o qué aspecto de mi vida, Señor, necesito ser sanado. Sobre todo en esas que no se ven, en las que son internas, en las que son del espíritu o de las que son del alma. Y me explico. Del espíritu, recuerden que en el espíritu está ¿qué? La comunión con Dios. ¿Qué tanto estoy yo de verdad en comunión con Dios? ¿De qué está otro componente de nuestro espíritu? Nuestra conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? ¿La estoy encalleciendo o la estoy revelando y filtrando a través de la palabra de Dios? Y esa intuición de que debo ser ese hijo de Dios obediente a Él, ¿cómo va? Y en mi alma, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi voluntad? ¿Me estoy direccionando conforme a la voluntad de Dios o me estoy dando yo permisos para hacer las cosas dentro de un compás de espera? Porque me han enseñado que el proceso de la santificación es un proceso de toda la vida y entonces quizás eso me da derecho todavía a hacer cosas que no debería de tenerlas ya como cristiano y un cristiano de varios meses o de varios días o de varios años, ¿cierto? Entonces tiene que haber un contraste y tenemos que tener todos paciencia porque es claro que una persona, por ejemplo, como él, que ya es un astronauta, ¿cierto? Pues ya debe conocer bastante de qué. Aquí, mírenme acá. Sí, del espacio, hay un cosmos, ¿cierto? Allá afuera hay vida, ¿sí? Hay que estrellas, galaxias. Tiene conocimiento de física, de matemática, física cuántica y demás. Pero yo les hago una pregunta. Yo si me hago acá, claramente ustedes me van a decir, no, pues esto es un traje de cartón. Vamos a ponerle ese nombre. Pero el hecho de que yo me haga acá, ¿cierto? ¿Eso me hace un astronauta? No, ¿cierto? ¿Y el hecho que yo venga a una iglesia cristiana, eso me hace cristiano? No, ¿cierto que no? Pero algo empieza a ¿qué? A cambiar en mí cuando yo empiezo a tomarme en serio eso que me leen allí en la iglesia, eso que leemos en las escrituras. Le voy a decir algo. Cuando nosotros vamos a hacer deporte, ¿cómo te vistes? Con la ropa adecuada para hacer deporte, ¿cierto? Y entonces te ves como un deportista, ¿ya? Si vamos a trabajar, nos ponemos el overall, ¿cierto? Nos ponemos el overall y la ropa adecuada para el trabajo. En el caso mío, que es un trabajo técnico, allí al sol, en ingeniería, en construcción, y cada quien pues de acuerdo a su labor. Si es con computadores, pues es tinto y mouse y va pues más cómodo, pero con la ropa adecuada. Ahora, cuando usted va a una cena elegante, ¿te vas con ropa de trabajo? ¿Cierto que no? Ya hay un ¿qué? Una enseñanza de que, primero, lo que voy a hacer determina lo que me voy a poner. ¿Sí? En el caso, si vas a hacer deporte, si vas a trabajar, si vas a una cena, de pronto si vas a una presentación.
Pero aprovechando que tenemos aquí el traje del astronauta, yo diría dos cosas. Supongamos que ese que está aquí sí es un astronauta. Astronauta, ¿no? Supongamos que sí es un astronauta. ¿Qué tuvo que hacer él? Prepararse, de acuerdo. O sea, él tuvo que ser determinado en adquirir un conocimiento para poder ejercer su profesión. Tuvo que creer que hay vida afuera de este planeta e investigar y descubrirlo, ¿cierto? Sí, muy bien, excelente. Y tener condiciones físicas para esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros, yo les hice una pregunta, tuvo que hacer él para ponerse el traje también? ¿Qué tuvo que hacer él para ponerse el traje? Y allá es donde vamos a ir a trabajar y ya vamos a encontrar respuestas a esas preguntas y las vamos a recordar, si ustedes ya las saben, ¿no? Porque el otro día iba un amigo por allá que dijo, hay un festival ¿de qué? De cocina, de chef, y él dijo por allá, esa persona dijo, ¿qué me va a enseñar a mí el de cocina? A mí, ¿qué me va a enseñar de cocina? Y de pronto nosotros vamos a estar acá pensando, ¿qué me va a enseñar chef? ¿Qué me va a enseñar César a mí de Biblia, no? ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué tanto estamos en sintonía con el Señor. Recuerden que hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y alzamos la mano y por supuesto la respuesta es ¿cuál? Sí. Pero queremos ser sanados conforme a nuestra voluntad, a nuestros deseos o conforme a la voluntad de Dios. Porque miren, vamos a Juan antes de empezar con el texto bíblico que hoy vamos a trabajar. Vamos a Juan, capítulo 5, pero vamos al versículo 14. Este hombre el Señor lo sanó. Este hombre el Señor lo sanó. Antes de leerlo, pero me paro aquí para que no lo miren ahí. El Señor lo sanó, ¿cierto? Le hizo el milagro. El milagro externo, porque el hombre, ¿cuál era su condición? No, mírenme a mí. ¿Cuál era su condición? Paralítico. Y estaba ahí tirado en las puertas del templo. Perdón, sí, iba a varias partes, pero ahí estaba a las puertas de buscar, de poder ser, ¿qué? Sanado. Estaba allí. Y resulta que ve al Señor y donde el Señor llega, número uno, que entendamos lo siguiente. ¿Es que le puede abrir, por favor? Ya fue. Cuando el Señor Jesucristo llega, siempre hay que bendición. Hay un cambio. Hay un cambio en nuestra vida. Y no interesa si llevamos un día o 2 días u 8 días o cuántos días como cristianos. Lo que sí tenemos que estar dispuestos es a reconocer nuestra condición, que nosotros solitos no podemos y que el Señor es el que hace el milagro. Pero ojo, muchas veces nosotros podemos venir a una iglesia cristiana a que Dios nos haga el milagro de cambiar nuestra condición de vida y eso es válido, ¿sí? Que cambie mi condición, por ejemplo, mi área financiera. O de pronto lo hago porque me siento casi obligado, porque tengo otras motivaciones externas, que es lo que podemos ver a través de esta palabra. Y vamos al versículo 14. Recuerden, el Señor ya le hizo el milagro. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ojo, ¿dónde lo encontró? ¿Dónde lo vio primero el Señor? Allá en su actividad diaria, que era la de tratar de lograr un milagro, ¿cierto? Estaba tirado y él estaba buscando un milagro, que alguien lo llevara, lo tirara para que no le ganaran de turno y poder recibir el milagro. El Señor llega y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Mire lo profundo de la pregunta. Nosotros muchas veces somos muy superficiales con el evangelio, ¿sí? Somos tan superficiales que aplicamos el evangelio es para el de al lado o para el de al frente o para mi esposa, en mi caso de hombre casado. O nosotros como padres el evangelio para nuestros hijos, para el vecino, para el vecino tanto de la cuadra como para el vecino del trabajo.
Y el Señor lo que dice es que miremos que nuestra condición. Entonces, la condición externa. Pero ese hombre estaba interesado era en cambiar algo externo, ¿cierto? ¿Por qué? Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Él recibió un cambio en su condición externa, que no podía caminar y claramente puede caminar, pero no fue cambiado en su ser interior, porque él siguió pensando de la misma manera. Ajá, sí, yo voy a una iglesia cristiana, tuve un encuentro con Cristo, pero yo sigo haciendo lo mismo que anteriormente hacía antes de tener un encuentro con Jesús. Y sigamos leyendo. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Resulta ser que los religiosos de la época que lo conocían, porque la gente del pueblo definitivamente lo conocía, ¿cierto? Porque llevaba 38 años en esa condición, apartado de Dios. Llega Jesús a su vida y ocurre un milagro. Que el mismo Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí. Y recibe su ¿qué? Su sanidad externa. Pero resulta que aquellos hombres le preguntaron, si ustedes lo leen después en casa, todo desde Juan 5:1 hasta que termine allí. Entonces, dice, precisamente por esto vamos aquí en el 14. Resulta ser que él ya reconoce que es Jesús el que lo sanó, porque con anterioridad los líderes le preguntaron, ¿y quién te sanó? Yo no supe quién me sanó, ¿cierto? Él no sabía quién lo había sanado, pero después de que él vuelve y se lo encuentra en el templo, tiene ese encuentro con Dios, con Jesús en el templo, pero él está afuera, el Señor le dice, ya ha sido sanado, pero el hombre lo que no había sido sanado era en su ser interior, en su mente, porque como él no conocía otra cosa más que hacer, que irse y quedar allá postrado e ir y pedir limosna y despertar la lástima de las personas, ese era su modus operandi de él. Esa era su forma de vivir. Recuerdan que la semana pasada trabajamos acá el tema del hijo pródigo y que lo llevé a pensar, a imaginarse que el hijo pródigo, que nosotros miráramos el contraste de que nunca hubiéramos conocido a ese padre y que no pudiéramos saber que tenemos un Padre bueno, ¿sí? Y eso es nuestra condición, apartados de Dios. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, entendemos que Dios es un Padre bueno. Bueno, Él acá, ¿qué hace? Él, en vez de ser agradecido con Jesús y obedecer, recuerden, Juan 5, vamos. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, o sea, ya tienes otra condición, ya eres libre para no pecar, para no seguir en lo mismo. No sea que te ocurra algo peor, Dios llama, Dios habla, Dios susurra, Dios te regala un milagro, Dios te regala la oportunidad de cambiar tu vida, pero si tú sigues en las mismas prácticas, el Señor te dice que ¿qué? Que no vaya a ser que te ocurra algo que peor. Esos son ¿qué? Advertencias que Dios nos hace. ¿Cómo? Ojo, estoy hablándole a cristianos, a creyentes, a los que ya han sido tocados en su espíritu por el Señor. Porque cuando solamente nosotros dejamos que la palabra de Dios solamente entre o llegue al oído, es lo que le ocurrió a este hombre. Volvió a su condición, aún ya conociendo a Jesús y viendo el milagro que le hizo. Y a veces somos tan tercos, somos tan necios, que como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas, Gálatas torpes, pero ¿a ustedes qué les ha pasado si ustedes venían caminando bien? No vamos a ir ahí. Sigamos acá. Entonces, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Sigamos. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Como quien dice, podemos pensar,
Recuerden que ellos le preguntaron, ¿y quién te sanó? Y lo sanó él fue el día sábado, que no podían hacer milagros. De hecho, a él le llaman la atención y le dicen, bueno, ¿y usted qué hace con esa camilla? Si no te es permitido el día sábado hacer nada. ¿Cómo estarían de ciegos esos líderes espirituales de la época que no se admiraron de, wow, yo te llevo viendo 38 años tirado, postrado, vuelto una nada? Y lo que le reclamaron es lo legalista. Oiga, es que hoy es sábado y usted no puede hacer nada. ¿Y qué hace alzando la camilla y caminando? Tremendo eso, ¿sí o no? O sea, tremendo. Pero ¿y cómo responde a él? ¿En favor de Jesús, entre comillas y subrayado, o en favor de la tradición, de lo que él hacía? De lo que había en su corazón terminó saliendo porque él sabía que aquellos le habían preguntado y como quien dice, si me permiten con todo respeto a la expresión, ¿se acuerdan cuando ustedes y yo estudiábamos apartados de Dios en el colegio y cuando llegaba el profe y preguntaba, ¿quién hizo eso? Y había el ¿qué? El croa croa del salón, ¿cierto? Suena más bonito así. Seamos elegantes como la Biblia, ¿sí? El croa croa del salón. Ah, ya, aquel se fue ya, sí, a croa 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 croa. El hombre dice, ay, el hombre se fue a informar a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. O sea, a mí no me vengan a fregar que a mí el que me sanó fue fulanito. Y si a alguien tienen ustedes que castigar, es al que me sanó. Porque él fue el que me dijo, levántate y me levanté. Y lleva tu camilla. Siempre buscamos a quien echarle la culpa cuando nos sentimos, ¿qué? Confrontados. Cuando nos sentimos atrapados como contra la pared. Esto es apenas la introducción para el tema de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. ¿Sí? ¿Qué ropaje debo ponerme? ¿De qué debe investirme como cristiano? ¿De qué debo vestirme como cristiano en mi ser interior? Número 1, Dios quiere llegar a tu vida y a mi vida es para dar un cambio desde mi ser interior. Esto lo he venido trabajando hace rato. Lo hemos venido por la gracia de Dios trabajando hace rato. Y tengo pruebas de eso. No lo que está grabado, sino lo siguiente. El que es caballero repite, mire. Hay algo que quiero, que cuál es la esencia, ahorita no quiero adelantarme, de la pregunta que les hice. Supongamos que en verdad yo soy un astronauta, que yo me preparé, que yo estudié, ¿cierto? Y que estoy acá, soy el astronauta y ya aprendí a caminar como astronauta, ¿sí? Y a manejar allá esas naves espaciales y todo, ¿sí? Ya. Entonces, soy astronauta, escúchenme aquí, soy astronauta, pero ¿cuál es mi esencia? ¿El ser astronauta? No, mi esencia es quién soy yo. Entonces, es una buena pregunta. Esa es mi profesión, ¿sí? Esa es mi profesión, astronauta. Pero ahora, ¿cuál es mi condición de verdad como humano, hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Para él poderse poner ese traje de astronauta, él tiene que haberse quitado la antigua vestimenta que tenía y ponerse ese traje. Entonces, yo voy a hacer algo simbólico, yo me voy a quitar, vamos que esta es mi antigua vestimenta, ¿ya? Y me pongo la nueva vestimenta. Pero es claro que para podérmela poner, tuve que, ¿qué? Quitarme la, ¿qué? La vieja vestimenta, o sea, la que tenía. Y ahora me voy a colocar la nueva vestimenta. Y el que es caballero repite. Yo esta chaquetita, esta camisa, recuerdan que la mandé a imprimir, miren, está el camino ancho y el camino ¿qué? Estrecho, angosto. Recuerda que hablamos de que todos venimos a la iglesia y aparentemente todos vamos ¿para dónde? Vamos para el cielo. Todos vamos para el cielo porque venimos a la iglesia cristiana, ¿sí? Y además yo ya sé qué dice la Biblia, ¿sí? Ya sé qué dice la Biblia. Pero ¿cuál es el problema de nosotros y que hemos hablado y quiero compartir ahora acá?
nosotros estamos aquí antes de Cristo, ¿sí? Y esta es la vieja naturaleza, ¿sí? Y ahora estamos después de Cristo. Y esta es la nueva vida o vida nueva, como se llama esta iglesia, ¿sí? Vida nueva. ¿Ya? Aun cuando todos venimos acá a la iglesia y vamos por el camino ancho, ¿cierto? Yo ya voy para el cielo porque ya estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Eso me asegura que en verdad yo vaya al cielo? No, tengo que tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento implica cosas que yo tengo que dejar. Y por eso les digo que lo primero que todo creyente o cristiano tiene que entender es que tienes que quitarse la vieja naturaleza. Hay que quitarse la vieja naturaleza para poderse poner ¿qué? La nueva naturaleza. Y muchos queremos y creemos que ya somos salvos porque voy a una iglesia cristiana y que como ya soy salvo ya puedo hacer lo que se me venga en gana porque ya Cristo hizo la obra por mí. Y sí, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Cristo es el que dio su vida por mí, derramó su preciosa sangre por mí para pagar por mis pecados y anular esa acta que había en contra mía. Y cada uno de nosotros antes de Cristo, o sea que estábamos ¿qué? Peleados y éramos, óiganme bien, y éramos objeto de la ira de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Por eso el mismo Señor Jesús, que es Dios en la tierra, le dijo a aquel paralítico, oye, ya has quedado sano, ¿sí? No sigas pecando, no vaya a ser que te ocurra algo peor. De pronto ustedes y yo pueden pensar, ¿y qué peor me puede ocurrir? ¿Y qué peor me puede ir en la vida? Si ya todo lo que me ha pasado, pero aún así el Señor te está diciendo, oye, no sigas pecando. Y yo le doy gracias a Dios porque el primero que necesita de esta palabra soy yo. Así que no se sientan incómodos ni nada, porque soy yo el primero que necesita ser cambiado y transformado por el Espíritu Santo. Y no puede ser de otra manera más que de tomarme en serio las Sagradas Escrituras. Y darle gracias a Dios que si estoy acá hoy es porque Él me está brindando una nueva oportunidad. Porque todos los que estamos acá, todos en una área o en otra área fallamos. Así que esta palabra también es para ¿quién? Para cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos está el Señor recordando hoy. Bueno, entonces, una vieja naturaleza y una nueva vida nueva en Cristo. Pero César, ¿cómo logramos quitarme esa vieja vestidura? Porque usted nos dice que nos quitemos esa vieja vestidura. ¿Se acuerda que hemos trabajado también el dominio propio? ¿Recuerdan que miramos de cómo algo tan sencillo que empezó a hacer Daniel para no contaminarse del mundo en la época de él, aún siendo cristiano él, aún siendo un seguidor de Dios, él empezó por algo sencillo? ¿Recuerdan por qué algo sencillo empezó él? Ajá, por la comida. ¿Y qué tal si nosotros lo traemos a nuestra vida, a nuestra época hoy en día, y empecemos a mirar en qué algo tan sencillo tengo yo que empezar a cambiar? ¿En qué algo tan sencillo? Para que mi esencia en verdad sea la de un hijo de Dios. Y no se trata, porque es que mucha gente y muchos creemos hoy en día, porque nos comparten un evangelio, no vamos a decir que es la responsabilidad total de los que predican. Tenemos cierto grado de responsabilidad. Y en el caso mío, yo le pido al Señor y oramos por las demás iglesias, por los hombres y mujeres que predican, para que prediquemos las escrituras conforme Dios las inspiró.
sí, por muy fuertes que sean, porque como lo más importante es que nosotros de verdad podamos recibir ese milagro de Dios, de donde Él quiere empezar a obrar, que es en el espíritu, en nuestra alma. Él empieza a obrar desde nuestro ser interior hacia afuera. Y resulta que nosotros nos confundimos porque pensamos y queremos hacer cambios externos, como ya vimos en ese paralítico, ¿sí? Que recibió su milagro, recibió su ayuda, pero no se comprometió con el Señor. Y lo que inclusive quiso hacer, porque lo puede interpretar uno así, es de que a mí no me echen la culpa del milagro, porque es más, Él fue el que llegó y Él fue el que se ofreció a darme ese milagro, ¿sí? Yo estaba bien. Y mire, esos casi me quieren matar a mí porque el día sábado no se podía andar ni alzar la camilla. ¿Estamos comprendiendo eso? Y no había que un cambio en el ser interior. Y es más, hasta quiso volver, de hecho lo hizo, pero quiso volver a su condición de estar peleado con Dios. Porque el hecho de que le dijera Señor fue de labios para afuera, porque realmente en su corazón no había un señorío, no lo veía como el rey a Jesús. Y eso es lo que nosotros aprendemos a través de las escrituras, a que Él es mi Señor. No solamente es el que me da la provisión del alimento, de mis condiciones básicas, de mis comodidades, de lo material, sino el que me lleva a acercarme a Dios, a vivir en comunión como un hijo que entiende quién es Dios. Cuando nosotros como cristianos entendemos quién es Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Y que es un proceso de toda la vida, sí. Pero yo no me levanto todos los días con la intención de ir a hacer lo mismo malo que hice ayer. ¿Ustedes sí? ¿Ustedes sí? Entonces revisémonos. Entonces revisémonos. Porque no es adoptar una postura externa, lejos de la realidad de mi estado interior. Ejemplo, la palabra de Dios, no vamos a ir allá, pero para que me puedan ir entendiendo, y yo sé que ustedes me entienden porque el Espíritu Santo está en ustedes y esto es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando el Señor habla de una parábola de que hay un hombre que sale a buscar a ciertos trabajadores a temprana hora del día? O sea, esos son los cristianos que ya conocen del Evangelio hace 80 años, ¿cierto? Pero también para resumir, él sale a buscar ya finalizando la tarde, ¿cierto? Y a todos les paga lo mismo. Bien, carita feliz para Pablo. Sabe bastante de las escrituras. Sabe bastante de las escrituras. Pero ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Uno llega y dice, oiga, pero y el Señor que a todos les pagó lo mismo. Y los que empezaron a temprana hora reclamaron, ¿cierto? Y ustedes y yo podríamos pensar, pero el Señor está siendo injusto con ellos. Porque es que ellos trabajaron todo el día y les dio, por decir algo, 50 pesos. Y aquellos que trabajaron apenas una hora, también les dio 50 pesos. Y desde nuestro punto humano, natural, ¿cómo lo calificamos? Que los otros tenían derecho a protestar, ¿cierto? Y que hasta es injusto ese señor que salió a buscar a esos trabajadores y esto. Miren, ¿por qué? Porque en ellos había, en esos de la primera hora, ellos, ¿qué había en su corazón? Envidia, celos, y no me quiero adelantar. Pero ¿por qué el Señor les dice, ¿y a ustedes qué? Si yo les doy, ese Señor de la obra, yo les doy conforme pacté contigo, que me trabajaras todo el día y te pagaba. ¿Qué tiene que ver si yo quiero regalarle a él de mi plata? Entonces, y ellos muy seguramente hicieron bien su trabajo, porque la Biblia no nos dice que no lo hicieron bien. Seguramente lo hicieron bien. Pero Dios, nosotros podemos estar acá, pero Dios que conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es decir, nuestro ser interior, Él sabe quiénes son los verdaderos que están escuchando y aplican de la palabra de Dios. Y vuelvo y les digo, no se preocupe
si ustedes y yo, todo esto que nos está diciendo, cuando yo estaba preparando esta palabra, yo, uy, Señor, gracias, gracias, porque la necesito, Señor. Porque para yo poder estar en este mundo y no contaminarme y poderme quitar esa vieja vestimenta, necesito de tu palabra, necesito de tu presencia, Señor. Y necesito ser cambiado desde mi ser interior. Y eso es lo que cada vez que yo vengo acá y les comparto, es de parte de Dios que pensemos en nosotros, que interioricemos la palabra de Dios, que no quede solo como conocimiento. Y les decía el domingo pasado, no se dejen impresionar, sino más bien esta palabra que cada uno de nosotros estamos escuchando, llevemos a la práctica. Dios le regala el milagro y todo lo que usted le pida al Señor en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Pero hay un pero, que sea conforme a la voluntad del Padre, de lo que te va a dar vida. Y aún así, el Señor, para que otros crean y se acerquen a Él, el Señor le hace los milagros. Los milagros fueron para quienes, para los que no creían, para atraer a otros. Mire, y lo más tremendo de esto es lo siguiente. Yo veo en la Biblia, yo sé que ustedes también lo han leído, ustedes ven el milagro que le hace el Señor a aquella mujer sirofenicia, aquella mujer cananea, que su hija estaba siendo atormentada. Esta no era una mujer creyente, pero fue y sabía quién le podía hacer el milagro y recibió el milagro. Y el Señor le dijo, qué fe tan grande has tenido. Y recuerdan también cuando el jefe de los romanos, que pide también para que su siervo sea sanado, y el Señor también lo sana. Y se acuerdan también del ciego Bartimeo, y el Señor también lo sana. En todos ellos hay un común denominador, que no son creyentes. O sea, sí son creyentes, pero no son cristianos. ¿Sí ven? ¿Y cuántos de ustedes uno les dice, oren, oremos, pidámosle a Dios con fe, vamos por Él, vamos por ella, no vamos a desistir, vamos a arrancarla de las garras de Satanás? ¿Y cuántos acompañan en oración? ¿O cuántos están orando por un familiar que aún no conoce de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuánto le dedicamos a Dios en oración y en escuchar su palabra? Este hombre paralítico, él no quería cambiar su condición de ser un mendigo. Él lo que quería era estar cómodo, ¿cierto? Parece cruel eso. Él quería ser sanado, pero externamente. Pero él no quería cambiar su condición de su antigua vida y de su antigua manera de vivir. Y entonces vamos a ver, César, ya después de esta introducción, de que ya nos tiene que tener confrontada la palabra de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Vamos a ver qué tengo que hacer y de qué me debo yo revestir. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. Entonces, el versículo, vamos desde el 17. Y aquí es donde vamos a hacer ese contraste. Vamos a ver. Así que les digo esto, e insisto en el Señor. Mire, esto que el Señor me está llevando hoy a hablarles y decirles, inspirado por el Espíritu Santo, porque así lo creo, ¿cierto? Es lo que, guardando las proporciones, porque ¿quién soy yo? Otro igualito a ustedes que todos los días fallo y necesito de ser sanado por el Señor. Pero este tremendo hombre, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos cuántas epístolas, cartas y cuánto Dios lo usó después de que le abrió sus ojos espirituales, ¿cierto? Porque dice que le cayeron como unas escamas después de ese encuentro personal que él tuvo con Jesús.
Y él les manda, les está dando aquí, les está diciendo algo a los efesios, a la gente de Éfeso. Así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Entonces, ¿de qué tengo que yo despojarme? La vieja naturaleza era pensamientos frívolos. ¿Qué es eso? Esos pensamientos vanos, esa antigua manera de pensar, ¿sí? O sea, como estaba por ahí algún amigo ahorita dándose en la cabeza. Aquí tiene que ver en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay? ¿Para qué usamos muchas veces la cabeza? Para ponernos el sombrero, para ponernos el casco de trabajo. Si es el astronauta, su casco de... Y decían por allá, si me permiten, yo me acuerdo que un señor en una oportunidad me dijo simplemente a manera de esto, es que la cabeza no es solo para criar piojos, como ofensivo eso, ¿no? Me dijo él, ¿no? Pero es algunas cosas que a usted en la vida, aún así, el Señor dice que hasta las piedras hablan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, cucuteños, cucuteños. De pronto alguien no es de Cúcuta y dice, ah, bueno, eso no es para mí. Bueno, colombianos, ah, no, yo tampoco soy de Colombia. Dominicanos, ¿sí? Entonces, hijos de Dios, ahí sí todos queremos ser hijos de Dios, ¿o no? A ver, hijos de Dios, amén, ¿cierto? Bueno, gloria al Señor, déle ese aplauso a Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Esto es una sugerencia? No, esto es un mandato, hijos de Dios, y me incluyo ahí. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. La pregunta que debemos hacer, ¿qué pensamientos nuevos tengo ahora en Cristo? Filipenses 4:8, vamos allá, por favor. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, Pablo también hablando, consideren bien todo lo verdadero, o sea, lo que el Señor me dice en su palabra, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eso que ustedes y yo hacemos en nuestro diario andar tiene estas características. Pensamientos frívolos, o sea, dañinos, destructivos, o son verdad la que vivimos, hacemos algo respetable, es justo, o sea, queremos paz en nuestra vida, queremos paz en nuestros hogares, pero ¿saben qué? La paz es el resultado de la justicia, nos dice el Señor. Y es justo que yo haga lo que hago conociendo de la palabra de Dios. Es justo que ustedes y yo hagamos lo que hacemos, aún todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Es justo eso? ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no nos hemos tomado en serio de quitarnos la vieja vestimenta y ponernos la nueva vestimenta. ¿Es respetable eso que hago? ¿Es puro? ¿Hay pureza ahí? ¿Hay pureza en lo que hago? ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A caminos de qué? ¿De vida o de perdición? ¿Y cómo me comporto? ¿De una manera amable o de una manera altiva, arrogante, haciendo alarde de lo que no debo hacer alarde? Haciendo alarde de que porque me sé 4 versículos y con eso entonces podía ver a los otros como pecadores, que Dios los mande al infierno. Ahí estoy haciendo ¿qué? ¿Estoy haciendo el trabajo para Dios o para el diablo? ¿Al diablo? Entonces, no miremos al de al frente ni al de al lado. Si vamos a mirar al de al frente, vamos a mirar es al que ustedes ven en el espejo. Recuerda que también lo hemos trabajado eso acá. ¿Sí? Entonces,
uy, Señor, pero yo sí fallo, Señor. Pero Señor, yo no quiero seguir en esa práctica. Al menos hagamos una oración ahí en el espejo. Porque si yo le dijera y más en la mano, ¿cuántos de los que estamos acá, cuánto tiempo le dedicamos en oración a Dios? ¿Cuánto le dedicamos? Y es que mire, no puede haber cristianismo sin leer la palabra de Dios. Y hoy en día que se ha vuelto una corriente, una costumbre, una tendencia que no leemos la palabra de Dios, sino que entre los hermanos nos mandamos prédicas y mire, escucha esta prédica tremenda. Y mire, yo no digo que eso no lo hagan, pero yo le digo, mire, agarren la Biblia y lean un capítulo, pídanle al Espíritu Santo que nos ilumine y empecemos a trabajar esa palabra. Bueno, sigamos. Estamos en Efesios. Recuerden que lo que estamos trabajando hoy, Efesios. Y si levanto la voz y me regaño, me estoy regañando a mí, no a ustedes, ¿no? Por favor. ¿Listo? Dios me guarde de ir a regañarlos a ustedes. Ustedes son los hijos de Dios, muy obedientes a Dios. Amén. Hagámoslo por fe. Ustedes son y yo somos unos hijos de Dios, muy obedientes a Dios. Amén. Por fe. Porque a partir de hoy de acá, algo nuevo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Algo nuevo tiene que estremecerse dentro de mi corazón. ¿Sí? Bueno, entonces, por conocimiento no es, ¿no? O sea, por falta de sazón no es que no vamos a subir al balcón, ¿no? El Señor no nos va a preguntar, Juan 3:14, ¿qué decía? El Señor nos va a preguntar es, ¿qué hiciste con el Cristo? ¿Qué hiciste con el Cristo? Porque Él no nos va a preguntar allá como en el colegio, saquen media hojita. ¿Qué dice Juan 3:16? No, Cristo está en tu corazón. Cristo está en tu corazón. No te va a decir, hey César, bien, predicaba bien allá. Hey César, bien, la embarraste, pero bueno, la solucionaste y sacaste adelante tus 3 hijos, son profesionales, qué bien César. No, él me va a decir es, ¿qué hiciste con el Cristo? O sea, ¿qué es lo que verdad hay en mi corazón? Porque el mismo Señor lo dice en su palabra. Cuando aquellos dicen, Señor, pero si predicamos en tu nombre sacamos demonios, ¿sí? En tu nombre, ¿y qué les dice? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sigamos acá. Bueno, entonces, Efesios 4:17, sigamos. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más que con pensamientos frívolos como los paganos. Y ya vimos y contrastamos con lo que dice el Señor en Filipenses 4:8. Entonces sería muy bueno que nosotros revisemos en casa esa palabra y de qué está llena mi mente. ¿Sí? De qué está llena mi mente. Sigamos. A causa de la ignorancia que lo domina. ¿Por qué la gente no cambia la forma de pensar? Ahí el Señor nos da respuesta. ¿A causa de qué? De la ignorancia que ¿qué? Que lo domina. ¿Y por qué? Y por la dureza de qué? De sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están ¿qué? Alejados de la vida que proviene de Dios. Porque es que a nosotros nos encanta, es que el Señor nos haga ese milagro que nos solucione, y Él lo hace en su infinito amor y bondad, que nos solucione el poder pagar una deuda, ¿sí? El poder tener para los servicios públicos, para pagar un arriendo. Pero nosotros vivimos tan ocupados de eso y les decía que el marranero nos mantiene ocupados con esos pensamientos de que yo no tengo tiempo para la palabra de Dios. César, entiéndalo, yo tengo que salir a trabajar temprano. Eso es usted que es un desocupado. Créanme que no. Créanme que no. Le doy gracias a Dios porque tengo bastante trabajito por hacer. Allá, que Dios me bendice también con el trabajo. Dios dice que Él bendice ¿qué? El trabajo de nuestras manos. Y tus manos es con la mente, de dirigir, en fin, de acuerdo a su trabajo, ¿cierto? Pero Dios dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas esas cosas serán añadidas. Y dice que no andamos y que no andemos tras esas cosas que los incrédulos quieren, ¿cierto? O sea, tras esos pensamientos frívolos, que queremos casa, carro y beca. Sí, es necesario, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por eso? ¿Sí? Bueno, sigamos acá. No, volvamos a Efesios. A causa de la ignorancia, entonces, ¿qué características tiene esa vieja naturaleza? Una ignorancia. Mírenme acá, ignorancia. ¿Qué otro veo allá? ¿Por qué sus pensamientos son así? La ignorancia que lo domina, ¿cierto? O sea, no tienen dominio propio. Recuerda que les decía que Daniel empezó por algo tan sencillo a cambiar su forma de comer. O sea, ¿de qué se está alimentando usted? ¿Qué está viendo? ¿Está viendo palabra de Dios? ¿O qué está viendo? ¿Con qué usted se está edificando? Y lo que es peor, ¿a qué está llevando usted a otros? Dominio propio. Dios lo ha dejado en cada uno de nosotros, debemos desarrollarlo. ¿Y por qué no tienen dominio propio? Porque han endurecido su corazón. No es que la vida a mí me ha maltratado y no crean que es que porque yo estoy acá, yo no he pasado procesos en la vida. Gracias a Dios de todos ellos, el Señor me ha regalado la victoria. Pero he tenido que aprender a aplicar la palabra de Dios. Ejemplo, me endeudé, Señor, ayúdame, Señor, por su bondad y por su gracia me dio trabajo y empecé y podemos salir de la deuda. Pero el Señor empezó a enseñarme, no gaste más de lo que gana. Eso es algo básico, que en estos días lo hablábamos con un amigo. ¿Cuánto nosotros consumimos simplemente porque toca? ¿Y cuánto nosotros nos metemos en deudas que Dios no ha mandado a meternos? Si nosotros no tenemos sino para esto, pues para eso vamos a invertir y vamos a pedirle al Señor y vamos a esperar la respuesta del Señor. ¿Sí? Queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Yo hubo un tiempo que yo quería darle Nike, Fastra, en fin. Pues Fastra es como muy viejito, ¿no? Adidas, porque hay algunos que arrugaron la cara, no conocían que era Fastra en Colombia. Bueno, el punto es el siguiente. Tenemos que aprender a ser sabios. Y el Señor dice que el que quiera sabiduría, ¿que qué? Que la pida. La pida. Y el Señor también nos dice, pidan, busquen y llamen. Entonces creemos que Dios es, con todo respeto, Señor, como si fuera un mago, que frote la lámpara de Aladino ¿y qué quieres? Y hay algo que también no quiero dejar pasar por alto. Imagínense la oportunidad que tuvo ese hombre paralítico de que el Dios Todopoderoso sale a su encuentro y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, tuvo esa oportunidad de pedirle. Y hoy el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Quieres ser sano? Y el Señor hace esos milagros. Pero ahora, ¿qué tanto nosotros somos agradecidos con el Señor? Porque este hombre antes, si podía ir a acusar y que mataran a Jesús, al que le había hecho el favor, lo hizo, porque él dijo, mire, fue y se tomó el trabajo. En vez de ir y buscar qué decía la palabra de Dios, se fue y se buscó a los contradictores del Señor para darles el nombre. O sea, le dio dedo, ¿no? O sea, lo acusó. Mire, ustedes estaban preguntando, vayan y busquen, se llama Jesús. Y entonces aquí en la tierra dicen que el que se mete de redentor sale ¿qué? Pero qué bueno que sea por orden de Dios y no por la maldad del hombre. Porque el Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero eso es lo que nosotros tampoco tenemos en cuenta. Entonces dicen, no, sí, yo empecé a ir a la iglesia, empecé a leer la palabra, pero ahora me va más mal que antes. Así lo decía yo, porque el Señor empezó a quitar toda aquella vieja naturaleza. ¿Y ahora qué vas a hacer, hijo? ¿También me vas a abandonar? Él le dijo a sus apóstoles. Y antes, por el contrario, no, Señor, yo me aferro más a ti. Eso no puede ser impedimento. Yo busco más de ti, pero eso Dios lo dispone en su corazón. Pero para eso tengo que leer palabra de Dios, porque eso fue lo que me acercó más a Dios.
a través de esos procesos que Dios usó. Volvamos a Efesios, por favor. A causa de la ignorancia que lo domina y endurece en su corazón. Gracias a Dios, yo no endurecí mi corazón, ni ustedes. Y gracias a Dios estamos acá. El ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que el Señor nos está hablando bastante hoy con su palabra de una manera práctica. De una manera, ¿qué es el nacimiento de nuevo? ¿Qué es querer ser sano? ¿Qué es querer vivir saludablemente? Aún no importa si no hay para comer. Así no importa que no haya para pagar el arriendo, pero tú eres mi proveedor y yo sé que mi Redentor vive. Pero no me voy a rendir ante el torcido. No me voy a rendir ante los trabajos fáciles. No me voy a rendir ante el placer efímero y pasajero que me ofrece este mundo. Voy a sufrir en la carne y voy a someter la carne, pero para que mi espíritu crezca, para que crezca en obediencia, en amor a Dios. Voy a crecer en conocimiento de la palabra, no para atacar a otros, ni hablarle duro, ni mirarlos feos, sino para acercar a otros a Dios. Y cuánto no más a mis propios hijos, cuánto no más a mi parentela. Esta iglesia nace en una familia y le doy la gloria y la honra a Dios. En familias como ustedes y como yo, que reconocemos nuestra condición de pecadores, pero que no seguimos acariciando el pecado, por favor. Yo le pedí a Dios una segunda y nueva oportunidad. El Señor me la regaló, ponerme en orden, porque cuando yo llegue a Cristo voy a ser chismoso santo. Espero que esto no salga de acá. Cuando yo conozco de Cristo, cuando Dios me alcanza, yo vivía en unión libre con la mujer que hoy en día es mi esposa. Y por la gracia de Dios, Dios me rescató. Y me brindó una nueva oportunidad y me dijo como aquella mujer samaritana, ve y no vuelvas a pecar. Y me mantuve firme en el Señor porque entendí esa palabra que el Señor dijo, te he dado a escoger. Y he puesto primero, dice, el cielo y la tierra como testigos. Y te he dado a escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Esto es la primera vez que lo decimos acá? No. Entre lo bueno y lo malo. Y el Señor es tan lindo que Él nos sopla la respuesta. Escoge pues lo bueno para que te vaya bien. ¿A quién? A ti y a tu descendencia. ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios para sanar a su descendencia? ¿Sí? Amén. Hay que dejar de hacer lo que hacemos en esa vieja naturaleza, de tener el corazón endurecido y autojustificarme que es que me toca, porque es que no he conocido otro, pero Dios se está presentando a su vida, hay otro camino, hay otra forma de hacer las cosas, nos dice el Señor, cada vez que leemos su palabra. No sigamos en lo mismo porque nos puede pasar algo peor, dice el Señor. Y después preguntamos cuando estamos así patas arriba, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y puro remordimiento si no hay un acto de un verdadero, genuino y sincero arrepentimiento. Queremos seguir en esa condición. Dios me rescató, puse mi vida en orden, puse las cosas legales con todo el dolor del corazón, pero el Señor me enseñó que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, o sea, mi vieja naturaleza, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y sigo hacia adelante, pero ¿de quién? ¿De la mano de Satanás? Dios nos guarde. ¿De las manos del mundo? Dios nos guarde. ¿De la mano de mi propia vieja naturaleza? Dios me guarde. No, de lo que dice su palabra, es decir, de la mano de Dios. Amén. Y empecé a poner y a direccionar mi vida. Y el Señor empieza a hacer un proceso de limpieza. Sigamos. A causa de la ignorancia que lo domina y por la dureza de sus corazones. Entonces, cuando endurecemos nuestro corazón, no atendemos la palabra de Dios. Seguimos en lo que estamos y como que aquí no ha pasado nada. Porque soy salvo. Y gloria a Dios. Y aplaudo en la iglesia. Y a todo el que pueda, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Y creemos que eso es ser cristiano. A mí inclusive donde me formaron, y doy gracias a Dios por la iglesia donde me formaron, no nos enseñaron a decir hermano y hermana, pero sí nos enseñaron a comportarnos como verdaderos hermanos, a ser sensibles ante la necesidad
que valga la redundancia, del necesitado, y no del necesitado de cosas materiales, sino el necesitado de un abrazo, del necesitado de una palabra de Dios, del necesitado de invitarlo a acercarse a Cristo, de tomarme en serio la palabra de Dios. Entendí que la palabra de Dios no era solo para los predicadores, ni para los curas, ni para los pastores, sino para cada hijo de Dios. Porque eso es lo que me da identidad, su palabra es lo que me da identidad. Y cuando empiezo a obedecerla, no es decir que yo soy predicador de la palabra de Dios, no es decir que es que soy cristiano, protestante y evangélico, y mi testimonio lo corrobora, lo confirma, lo que hago allá a oscuras, en mi casa, en la intimidad, donde quiera que voy, ¿soy luz o por el contrario? ¿Qué soy? Entonces dicen, están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, aquí lo que hay, la vieja naturaleza, que la gente cree que eso sí es vida, yates, playas, esos manes que son bien acuerpados y que andan empistolados y tienen poder y mandan a tanta gente y tienen tanto poder, eso sí es vida y esa es la vida que nos merecemos. Eso se llama perdición. Eso es perdición. Perdición, perdición. Y lo que Dios da es vida y vida en abundancia. ¿Sí? Vida en abundancia. Sigamos. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Eso tiene explicación? Eso no tiene explicación. Sigamos. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Por eso les digo, en la iglesia se les comparte y se les dice tal cual como dice la palabra de Dios, pero es responsabilidad nuestra si vamos a obedecerla, si vamos a tenerla en cuenta, si la vamos a trabajar para vivirla de esa manera práctica. Sigamos. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, sigamos, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos que engañosos. ¿Quién es el que engaña? Satanás. ¿Quién más engaña? El sistema. El sistema es que toca así, porque es que mi hijo, yo no sé hacer otra cosa. Y si no quiere que yo esté así, entonces deme. Yo le doy palabra de Dios, le doy el mejor banquete que el Señor nos pueda dar. Y el Señor te dice, ven a mi mesa. Pero si nosotros decimos no y le damos la espalda a Dios, ¿qué? Si el Señor me ha dado unas manos, una mente, yo les decía el otro día, yo conocí a un hombre que vivía en silla de ruedas muchos años y que fue capaz de proponerle matrimonio a una mujer y Dios le respaldó. ¿Y cómo? Vea César, me decía, yo esa silla la veo como una herramienta de trabajo, pero a mí Dios me ha dado mente, me ha dado unas manos, me ha dado un corazón, me ha cambiado, me ha transformado y él se ganaba la vida predicando la palabra de Dios y Dios lo respaldaba. Entonces no hay impedimento, no hay ningún argumento para vivir apartados de Dios una vez Él se manifiesta en nuestra vida. El sistema y por supuesto la vieja naturaleza, ¿cierto? Entonces vamos a seguir acá, pregunto, vamos a seguir acá. Entonces, ¿cuál es? Está claro que está corrompida con los deseos engañosos, digamos, 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi manera de pensar si jamás agarro la palabra de Dios para leerla? ¿Cómo va a cambiar mi manera de pensar si me saturan de prédicas, si me preguntan, oiga, ¿y qué te dijo de la prédica hoy? Que linda. ¿Ustedes creen que eso llegó al espíritu? Eso llegó fue al oído nomás. Eso llegó a la carne y de ahí no pasó. Y no va a pasar nada en nuestras vidas cuando nosotros sigamos así. Y lo mismo que el Señor atacaba a eso, no atacaba, sino le daba rabia de esos fariseos hipócritas, saduceos, escribas, doctores de la ley,
que recitaban toda la Torá si querían, porque a los 12 años ya la aprendían. Pero ¿qué de eso vivían realmente? Ponían cargas pesadas a los demás y ellos no eran ni estaban dispuestos a seguirlo. Y a su vida vino, más no que no le recibieron, no lo reconocieron, pero más a cuanto le reconocemos, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Hoy, como hijos de Dios, el Señor está hablando a nuestros corazones. Y hay tres ingredientes o tres textiles de los que está hecho esa nueva naturaleza. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. ¿Cuál es? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ay, ya me la sé, ¿sí ve? ¿Pero la vivo? ¿Pero la vivo? ¿La vivo? Cuando tengo que callarme, que me molestó que algo mi esposa me dijo, ¿me quedo callado o me pongo a hablar ahí como la vieja naturaleza? Cuando me dicen algo que me duele en el corazón, puedo ir y decirle, espere, eso que me dijo no me gustó. Allá afuera, en el trabajo, varias veces me ha tocado. Me da pena con usted, pero yo le quiero decir algo, hay otro camino. Para decir las cosas, usted no tiene que mirarme feo, ni enseñorearse sobre mí. Perdóneme, no es que yo sea más que usted, pero es que yo ya conocí otro camino. Y yo no voy a tolerar que usted me hable a mí así de esa manera. Pero le quiero pedir y le cuento por qué. Porque es que cuando usted las dice las cosas amablemente, usted no tiene la necesidad de maltratarme para yo escucharlo y para atender lo que usted me está pidiendo. Yo con mucho gusto le atiendo lo que usted me dijo, pero sí, respéteme, por favor. Yo no lo estoy respetando y dejemos así. No, espere tantico. Sí me estáis respetando y mi intención de decirle esto es para que usted también entienda que hay otro camino. Porque usted quiere que yo lo trate amablemente, ¿cierto? Pues tráteme a mí amablemente y yo también a su vez aplicar eso. Cuando hacemos eso, la vida es mejor, su trabajo es mejor, pero el sistema le ha enseñado desde que no, usted trátelos así porque usted está por encima de él. Y le decía, como Maradona en el 92, Colombia, Argentina arriba, Colombia abajo. Y le ganó Colombia 5-0. Y después, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto? El punto no es hablar mal de Maradona. El punto es trata a los demás como quieras ser tú tratado, me enseña el Señor. Y enséñalos a ellos, pero ahí en esa manera práctica. Y yo no le mencioné a él ningún versículo de la Biblia, pero apliqué palabra de Dios. Y tuve que desarrollar dominio propio. Y el hombre que hizo, don César, perdóneme, y le acepto el consejo. Gracias. Y fuimos y miramos lo que había que mirar y ya uno se hace respetar, no gritando más que el otro, sino que enseñando. Enseñando, mire, es así. Y también modelando. Y de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no es unas frases muy bonitas, ¿sí? Pero nada está sucediendo en nuestro ser interior. El cristianismo es yo en mi casa, dice la palabra del Señor, yo en mi casa serviremos al Señor. Lo que yo estoy haciendo atrae a mis hijos a Cristo. Lo que yo estoy haciendo los estoy conduciendo a un camino de bendición o de maldición. Justicia, ya les hablé hace un rato de justicia. Es justo que nosotros le creamos a Dios y creer esa palabra de Dios. Les hablé de la mujer sirofenicia. Les hablé del general romano. Démosle ese título. Les hablé de Bartimeo el ciego. Eran gente que no eran cristianos, mas sin embargo creían que Dios podía hacer el milagro. Mas sin embargo no querían tener una relación personal con Dios, aun cuando tenían tremenda fe. Yo puedo tener poca fe, pero le digo, Señor, tengo un corazón dispuesto. Enséñame y dame esa capacidad de esa medida de fe, de obedecer y de eso que el predicador hoy nos habló, yo empiece a aplicarlo, porque es palabra de Dios, no son cuentos míos, no son fábulas,
No les estoy diciendo, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y no, Dios lo que quiere es tu corazón, mi corazón. Y la añadidura es lo que le estamos pidiendo. Entonces tomémonos en serio la santidad. Mire, yo le aprendí a un predicador, a un pastor, y que a veces inclusive en su propia iglesia le toman el pelo, pero hay una definición sencilla de santidad. Limpieza de pensamiento, que nos dice en el primer punto allá de cambiar la actitud. Pureza de corazón. Pureza, no rudeza, ¿no? Pureza de corazón. E integridad en la conducta. Que de eso adolecemos muchos. Porque mire, Dios todo lo ve. Todo lo ve. Yo les hablo a usted aquí de las cosas buenas que yo pueda hacer, pero ustedes creen que yo me atrevo a hablarles de alguna de las fallas mías. Pocas veces, ¿cierto? Yo no me quiero mostrar aquí como el súper. Yo soy otro pecador más, pero que procura vivir lo que lee, procura aplicar lo que predica. Entonces, debemos de entender estos tres textiles que tiene el Señor en su palabra para la nueva naturaleza. ¿Cómo lo vas a lograr? Borremos esto. ¿Cómo lo vamos a lograr, César? Tres cositas, tres recomendaciones, si me las permiten, que el Señor mismo nos dice en su palabra. La primera, despojarnos. Pidámosle al Espíritu Santo de qué tenemos que despojarnos. Y a veces ni siquiera tenemos que pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya nos ha mostrado hoy de qué hay que despojarnos. Y espero que a través de esta obra que hemos estado leyendo, estudiando la palabra de Dios, porque eso es lo que hago. Leer y estudiar la palabra de Dios y solamente hacer unos cuantos comentarios. Porque así me ha guiado Dios a predicar su palabra y a predicarla allá afuera. El Señor lo dice, despojarse de la vieja naturaleza. Número 2, vestirse. Pero ya entendimos que para poderme vestir de esa nueva naturaleza, ¿qué tengo que hacer? Quitarme la vieja. ¿Qué antes hacía usted de conocer de Cristo, de la palabra de Dios? Al menos un solo versículo. ¿Qué antes hacía? ¿Y qué hacemos haciendo lo mismo? Número 3, desechar. O sea, todo aquello que no me edifica, todo aquello que no me está conduciendo a una vida en paz con el Señor, en comunión con Él. Todo aquello que no me está llevando a ser un buen testimonio para mis hijos, para mi familia, para mis trabajadores, los que me acompañan, para mi entorno. De esta manera, estamos diciéndole, sí, Señor, quiero ser sano. Quiero ser sano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.